Queridos hermanos, quiero compartirles una reflexión. Es una reflexión muy sencilla, pero es capaz de transformar completamente nuestra devoción. Dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16, Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si algo yo he aprendido en este tiempo de cuarentena es que el gozo solo viene de Dios y solo puede venir de Dios, y Dios quiere que estemos gozosos reconociendo tan formidable salvación que nos da por medio de Cristo. Pero también nos dice las Escrituras que una de la voluntad de Dios para el creyente es que estemos orando sin cesar y dando gracias a Dios por todo en Cristo. Y en este orar sin cesar, yo me he encontrado que de repente mis oraciones pueden ser monótonas, repetitivas e incluso egoístas, donde solo yo soy el que gira alrededor de esa oración y son mis necesidades, mis sentimientos, yo. Y bueno, tal vez tú te has encontrado con oraciones así o momentos en tu vida que nuestras oraciones son muy monótonas y muy aburridas, ¿verdad? Repetitivas. Te recomiendo que juntos como iglesia en esta cuarentena podamos estar orando los salmos. Por ejemplo, si hoy es, digamos que abril 20, bueno, voy a tomar el Salmo número 20, voy al libro de los Salmos, tomo el Salmo número 20, ¿y qué voy a hacer cuando llegue al Salmo número 20? Bueno, pues voy a empezar a orar versículo por versículo, dejándome dirigir por lo que dice el salmista. Por ejemplo, el Salmo 20, versículo 1, comienza: Jehová te oiga en el día de conflicto. Vaya, aquí entonces, y después, pero todavía no concluye el versículo. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Entonces, aquí ya este versículo me da la oportunidad de orar sobre un Dios que dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Agradecer que tengo un Dios que me escucha. Este versículo me serviría como una fuente de gratitud, entendiendo que Dios, dice en otra parte de la Biblia, se inclina para escucharme. ¡Wow! El mismo Creador y Todopoderoso puede escucharme. Entonces, invertiría ahí unos instantes para agradecer a Dios que me escucha, para agradecer a Dios que Él se inclina incluso para escucharme, y dice: que te oiga en el día de conflicto. Pues mira que hay días de conflictos en esta cuarentena, ¿verdad? Qué bueno entonces es poder tener un Dios que es sensible a nuestras necesidades y que está presto para escuchar. Sería este versículo un versículo que me llenaría mucho de gratitud porque Dios me escucha. Y tal vez, si te das cuenta, en esta cuarentena, tal vez no hemos orado agradecidos porque Dios nos escucha. Pero bueno, este salmo ya me llevó a no repetir algo y a orar algo que tal vez no hubiera orado. Y dice: el nombre de Dios de Jacob te defienda. ¡Wow! Este Dios que es el Dios del Antiguo Testamento, donde hizo proezas y donde prometió a Jacob y donde prometió pues a Abraham, ¿verdad? Que vendría una nación y que vendría salvación por medio de esa nación, y ese Salvador sería Jesús. Digo, es algo que yo oraría en base a este versículo. Tal vez tú tienes otras ideas para orar en este versículo. Y entonces yo diría: Dios, tú que has estado, que tu plan ha sido desde siempre y que lo hemos visto a través de las escrituras en el Antiguo Testamento con los patriarcas, es el mismo Dios que si defendió a su pueblo en el Antiguo Testamento, me va a defender hoy también a mí. Entonces, sería una oración de mucha gratitud de tener ese Dios que ha sido siempre fiel con su pueblo. Pero si yo voy al versículo 2 y dice: te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¡Wow! A mí me hace recordar toda la ayuda que en el transcurso de mi vida me ha dado Dios. Entonces ya no solo estaría pensando: ay, esta cuarentena, Dios, ayúdame, que no me contagie. No, no, mira, estaría recordando que la ayuda que he recibido de Dios
pues ha sido constante. Es decir, si te das cuenta, no me detengo a hacer una exégesis de los salmos, sino simplemente quiero que mi corazón esté orando en dirección a lo que en una primera lectura pueda encontrar en los salmos. Tal vez si tengas que detenerte en algún salmo, en algunos versículos para entender su contexto, pero tal vez no, y te pases a otros versículos. Por ejemplo, digamos, me paso al versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ah, mira lo que es confiar en Dios, ¿verdad? Y esto me hace pensar en que tengo una confianza, un protector, una fortaleza, alguien que me levanta y ese es Dios. No soy de aquel que flaquea y cae, sino somos de los que nos levantamos, estamos de pie y entonces estaría orando mucho, agradecido de la fortaleza que es Dios en mi vida. Digamos que hoy es 28, abril 28. Ah, bueno, entonces leería yo el Salmo 28 y oraría cada versículo. Y dice en el versículo 1, y esto lo pongo como ejemplos, hermano. Eh, Salmo 28, versículo 1, ¿no? Bueno, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Bueno, yo para orar leería como 2, 3 veces este versículo y este versículo me llevaría a una oración de mucha confianza, a decir, Dios, tú eres una roca mía, una fortaleza, un lugar seguro para mí. No te desentiendas de mí. Entonces, sería una oración sí de confianza, sí de entender, tú eres mi roca y por lo tanto, Dios, necesito, y la combinaría con un ruego, ¿no? Necesito de ti, Señor, que a pesar que eres mi roca, en esta ocasión yo te pido que no te desatiendas de mí, ¿verdad? Hay confianza y hay ruego. Esto es algo muy personal que yo haría en este versículo, ¿verdad? Te digo, no me detengo a hacer un exégesis, sino más bien a provocar que mi corazón esté orando por situaciones o cosas que no estarían orando normalmente, ¿verdad? Y después viene el versículo 2, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Entonces, aquí me dice de un hombre de mucha reverencia, ¿no? Yo estaría cuestionándome, ¿qué tanto soy un hombre que alza sus manos constantemente a Dios, ¿verdad? Y entonces tendría que pedir perdón si no soy un hombre así. Pero dice, oye la voz de mis ruegos, un hombre que quiere ser atendido por la voz de Dios. Entonces, me explico, cada vez que estoy avanzando un versículo, lo leo y lo oro y me encontraré con que estoy orando de una forma dirigida por las escrituras y tal vez de cosas o de situaciones que nunca oraría en esta cuarentena. Digamos que, bueno, hoy es el día, vamos a ver, así al azar, ¿no? El día 3. Ah, bueno, entonces leo el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y tal vez yo me he sentido perseguido o tal vez no había... me había detenido a pensar cuántas personas están en contra de ti, Jesús, y cuántas personas están en contra de los tuyos. Bueno, o tal vez no personas, sino situaciones que se levantan amenazando mi vida. Bueno, oh Jehová, pues se pueden haber multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, puedo reflexionar en cómo se siente mi corazón, pero si sigo orando, el versículo 3 dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, fíjense, estaría orando por todas las situaciones, siendo muy abiertos, situaciones que nos suceden día tras día, pero después una oración que nos lleva a entender que Dios es nuestro escudo y que Dios está alrededor mío y que mi gloria y que Él es mi gloria y que Él va a levantar mi cabeza. Es decir, es Dios quien me va a sostener, es Dios mi escudo. Y yo tendría ahí muchos minutos que estar orando a Dios este versículo y así avanzaría todos los versículos siguientes, ¿no?
y en fin, es una manera muy sencilla de poder darle a nuestra oración una especie de avivamiento y de poder estar cerca de siervos de Dios que muchos siglos atrás pasaron por situaciones muy parecidas a las nuestras, a las mías, a las nuestras, pero que podemos aprender de sus ruegos, de sus confianzas, de su visión que tenían de Dios. Entonces, yo te animo que en esta cuarentena estemos orando los salmos al día que te corresponde y orando cada versículo. Y tú dices, bueno, yo lo quiero seguir de por vida, ¿no? Entonces ya leí el salmo del 1 al 30 y a veces al 31 y bueno, ya quiero variarle. Bueno, si ya tú has orado muchas veces, por ejemplo, aquí el salmo 18, pues algo que leí en un libro maravilloso es que, bueno, aumentale 30. Es decir, en lugar de leer el salmo 18, y le aumento 30, es el 48. Ah, bueno, entonces voy a leer el Salmo 48 porque pues, ya me cansé de leer los mismos 30 salmos y les voy a aumentar 30 más. Entonces, el Salmo 48, que diría, esto es un ejercicio, hermano, nada más. Esto ha renovado mucho mi oración. Dije que Salmo 48, ¿verdad? Bueno, entonces dice el Salmo 48, miren, hermosura y gloria de Sión, dice en el título del Salmo. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Wow, pues entonces yo diría que Dios es grande. Yo debo reconocer qué tan grande es Dios para mi vida, porque Dios es grande, pero cuánto yo aprecio esa grandeza de Dios. Oraría yo creo que por ahí, ¿verdad? Digno de ser en gran manera alabado y tendría muchos minutos alabando la grandeza de Dios, alabando sus obras maravillosas y alabando quién es Él, ¿verdad? Un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios lleno de misericordia o que es misericordioso. Entonces, en este versículo me detendría mucho. Dice en el versículo 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y yo digo, bueno, es que es cierto, hay una historia en el pueblo hebreo en este contexto, pero que si es hermosa la provincia, el gozo de la tierra, el monte de Sión, aquí, bueno, también viene, digo, sin hacer un exégesis, primero, qué Dios tan hermoso tengo que es un rey, un gran rey. Y esa, aquí Sion sí tendría que detenerme a hacer un pequeño análisis, ¿verdad? Porque me va a nutrir mucho en mi oración. Pero ahora Dios habita también en el creyente. Qué hermoso es que a pesar de estar en una cuarentena, Dios está habitando en mí y la fortaleza que eso me da. Y digo, es algo muy, si te das cuenta, muy subjetivo, muy de lo que leo en intuición, pues quiero crecer mi oración. No estoy diciendo que así debemos estudiar la Biblia, sino que orar cada versículo es provocar, orar por cosas que no hemos orado y provocar más que nuestra oración pues tenga una gama de temas y bueno, y estar orando lo que oraban los salmistas del primer siglo. Sí me explico, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, pues yo les recomiendo orar de esta manera. Habrán cosas que tal vez te van a llevar que tengas que analizar más algunos versículos, pero es válido si te los brincas y te vas a los siguientes y en base a lo que estás leyendo los siguientes salmos, estés orando. Es una manera no de estudio bíblico, sino es una manera de estar orando y de fomentar una oración y poder esta cuarentena aprovechar nuestros tiempos de oración. Yo espero que esto te ayude, muy sencillo y que, bueno, me haya explicado, ¿verdad? Dios los bendiga.